Bueno, queridos amigos, qué alegría, ya estamos con ustedes nuevamente. En este caso, para tratar algo realmente espectacular. La cuántica de los K, la cuántica de la familia Kirchner. Esto es impresionante. Vamos a explicarles lo que significa la cuántica en nuestra familia, estos que algunos piensan que es una moda y no lo es. ¿Qué es lo que significa la cuántica, los dobles cuánticos? Y aquello que causa todos los inconvenientes más grandes que tenemos en la vida, y también es parte de nuestro inmenso poder, de nuestro abrumador poder. En Martínez dice: hola, saludos desde Villa de Angostura. Miren qué divino lugar, Villa de Angostura. Emma, gracias por estar aquí. Evangelina también. Hola, Jorge, buen día, saludos desde Santa Fe. Miren lo que vamos a hablar, ustedes dos argentinas. Vamos a hablar aquello que está todo totalmente programado por la cuántica, por nuestra conciencia, está todo armado y programado, fíjense. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la cuántica de la familia K, donde todo tiene que ver, donde todo está coordinado. Hola, dice Sandra Robles, envío saludos desde Chile. Edith Bernal también dice buen día. Fíjense, todo tiene que ver, todo tiene sincronicidad perfecta en cuanto a las fechas, la numerología y absolutamente todo lo que pasa en nuestras familias. Como siempre lo decimos, los dobles se generan de varias maneras, pero es de 4 maneras importantes en general. La primera de ellos es hacer nacer a nuestros hijos en la fecha de aquel al que queremos emular, aquel importante, o ponerle su nombre, hacerlo nacer 9 meses antes o 9 meses después, y hacerlos nacer vinculados con la fecha de la muerte de aquel a que queremos duplicar o emular en nuestra vida. Es fabuloso. Miren, esto es lo que nos permite hacer dobles en nuestra familia. Y esto es lo que tiene que ver con todos los problemas que tenemos en la vida. Esto es muy importante. Esto es resumido y muy rápidamente. Si quieren hacerlo más en profundidad, les vamos a poner después debajo. Pueden encontrar nuestros videos del secreto de la inmortalidad. Está todo el libro entero en videos para verlo, para estudiarlo, para entender en total detenimiento, en el libro o en video. Pero más allá de eso, hoy vamos a comenzar con una serie de videos y se van a dar cuenta más adelante las sincronicidades impresionantes que hay. Todo está sincronizado y coordinado en el universo siempre a la perfección. En este caso vamos a analizar la cuántica de los K, de los Kirchner. Sí, no vamos a juzgar en ningún caso su procedimiento, ni vamos a juzgar absolutamente nada del punto de vista político, ni de ningún otro punto de vista de estas manipulaciones que no importan. Solamente vamos a tomar todos los datos públicos que ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia y en cualquier lado donde se les ocurra para hacer el análisis de la cuántica de los K, que es muy importante. Obviamente, esta va a ser la cuántica que cargará a los nuevos representantes de los K, que ustedes los van a encontrar en este mismo video y en la genealogía de la familia. Pero vamos a saludar a mucha gente. Mónica Acosta, buen día, estoy en primer nivel de Reiki, dice, pero no pierdo ningún video tuyo, divino.
Tus consultas son los sábados y domingos. Hola Jorge, Punta del Este presente. Gracias, dice Cecilia Ramos. Ariela Nato, buen día desde Córdoba, Argentina. Otro más que va a entender lo de los K muy de cerca. Sinceramente, hoy la primera vez que te veo. Dice Carolina Olivares, buenos días, saludos Jorge desde Monterrey, Nuevo León, México, qué bonito, México, Monterrey, un lugar espectacular. Muy bien, vamos a ver, saludos desde Gualeguaychú. Quienes lo ven primero van a ver esto en el video y no van a tener las imágenes ahora de los formularios que nosotros utilizamos y que después las van a tener cuando esté editado. Lo van a poder ver en segunda oportunidad, editado con los gráficos para darse cuenta de cómo es la historia. Es poderosísimo. Si entienden esto, van a entender todos los grandes problemas de toda la familia. Van a entender los hijos y los entenados, como decimos de aquí, los queridos y los abandonados. Van a entender absolutamente todo en su familia porque todo viene de aquí. Muy bien. Vamos a manejar estas planillas para encontrar las similitudes y encontrar la cuántica familiar de la que estamos hablando. Y todo esto empieza allá atrás en 1953. El 19 de febrero, con el nacimiento de Cristina Fernández, posteriormente de Kirchner, doble de su madre. Esto quiere decir que fue engendrada en este caso en la fecha del cumpleaños de su madre, el 9 de mayo, ella nace, la madre es del 10 de mayo, y ustedes pueden entender mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y a los 9 meses nace Cristina, unos 10 días, unos 8, 10 días retrasada, el 19 de febrero. Y es idéntica a su madre en muchos aspectos. Si quieren tener más información respecto a lo que esto significa en general que tiene el alma de su madre, pero un poco más evolucionada, cambiada, diferente, más evolucionada, mejor hardware, mejor software, funciona mejor. Nosotros lo decimos de esta manera. La madre es el Samsung 5.0 y ella es 8.0, un poco más moderna, con algunos de los problemas de la madre y otros los ha superado. Pero vamos a entender cómo sigue toda esta historia. Esto siempre pasa porque es muy importante de comprender. Yo provengo de dos familias y se hacen dobles de unos y de otros de alguna manera. Néstor Carlos Kirchner, como lo van a ver en la imagen, es el otro caso importante aquí. En otros casos decíamos que le ponemos el nombre de quien queremos duplicar. Y su padre, Néstor Carlos Kirchner, nace el 18 de septiembre de 1917 y posteriormente engendra a su hijo, también Néstor Carlos Kirchner, que nace el 25 de febrero de 1950. Siendo doble, también perfecto, de su padre, porque tiene exactamente el mismo nombre. Porque ustedes van a darse cuenta de aquí en más, hasta el final de este video, que todo tiene que ver con este origen de Néstor Carlos Kirchner, padre, y es muy poderoso aquel de 1917. Y todo, hasta la suerte política de los Kirchner, se alinea con este individuo, Néstor Carlos Kirchner, de una manera sorprendente. Néstor Carlos Kirchner primero. Los Kirchner se casan el 9 de mayo de 1975. Cristina Fernández y Néstor Carlos Kirchner y se casan para iniciar su vida juntos. Fíjense, pero
¿Cómo es esto? Ellos se casan, fíjense, el 9 de mayo. En la realidad se casan un día de diferencia solamente con el cumpleaños de la madre de Cristina, Ofelia Esther Wilhelm, que es nacida el 10 de mayo. Siempre hacemos esto en nuestra vida. Elegimos una fecha de casamiento que es importante, que es más o menos la misma fecha de algo importante en mi vida. Por supuesto, para Cristina, el 9 de mayo es muy importante, es el nacimiento de su madre, horas más, horas menos, quien le dio la vida, casi nada. Y elige el día 9 de mayo para casarse con Néstor en 1975. Muy bien, ahora fíjense esto, cómo sigue alineándose de una manera espectacular. Aquí tenemos muchos mensajes por todos lados. Tenemos, qué barbaridad, qué interesante, dice Edith Bernal, Gloria García, todos están opinando. Hola, saludos desde Panamá. Muy bien, buenos días, saludos desde México, dice Indira Mercedes Torín. Muy bien, vamos a continuar. Ellos ese día mismo, fíjense, un año después, fíjense, en 1976, el 9 de mayo, en el festejo de su casamiento, conciben a su hijo, Máximo Carlos Kirchner, que nace obviamente 9 meses después. Esto es muy importante porque parece así de simple y siempre decimos que en ese festejo de su casamiento, en su aniversario, ellos hacen el amor y decimos esto no es sexo porque es el aniversario de casado, su primer aniversario de casado. Es obviamente una expresión de amor importante, donde se está festejando el primer aniversario de casados. Involucra el amor de las personas, del uno por el otro. Y Cristina queda embarazada. Y a los 9 meses nace Máximo Carlos Kirchner. El 9 de mayo queda embarazada. Fíjense, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Muy bien. Y ahí nace Máximo Carlos Kirchner, un poco retrasado, el 16 de febrero. Máximo Carlos Kirchner, le llaman como su padre, por ende es doble de su padre. Aquí tenemos las dos interacciones para formar un doble, como les habíamos mencionado anteriormente. Fíjense, lo gestan 9 meses antes, en la fecha del casamiento de su madre y el cumpleaños de su abuela, fíjense, y nace casi exactamente en la fecha de su madre. Por eso tienen que darse cuenta que es muy importante, porque entonces el 9, el casamiento de Cristina, obviamente no es solo el cumpleaños de su madre, sino también su propia fecha de concepción. Y por eso lo elige como fecha de casamiento. Pero un año después concibe a su hijo en esta misma fecha. Impresionante. Y su hijo nace 9 meses después. Muy bien, pero continuemos hacia adelante. Como ustedes se pueden dar cuenta y se van a dar cuenta más adelante en la misma ficha, miren, está absolutamente alineado, porque Máximo nace 16 de febrero, Cristina es del 19 de febrero y obviamente Néstor Carlos Kirchner es del 25 de febrero. Todos son dobles entre sí y por eso se eligen Cristina y Carlos entre ellos, porque son dobles y son similares desde algún punto de vista que no logran entender, pero se eligen por esto mismo. Cuando efectuamos los dobles, siempre hay una tolerancia de más o menos 7 o 10 días para cada lado, en la medida de que hay adelantos y retrasos por otros problemas ajenos en general a la madre. Y esto es muy importante. Este es el caso de Máximo, que él hace
unos cuantos días después y 3 o 4 días antes de su madre, nace unos cuantos días, muchos días antes de su marido, por eso le ponen Néstor Carlos, para hacerlo exactamente igual a su padre. Pero fíjense cómo esto se termina alineando. Se alinea, como decíamos, con la madre de Cristina del 10 de mayo, y esto les va a quedar mucho más claro cuando después de esto pongamos aquí las imágenes sobrepuestas a este video y ustedes puedan ver la alineación con los gráficos efectuados, cosa que haremos, si podemos, para mañana de mañana. Ahora, fíjense cómo sucede esto. El 10 de mayo de 1929 nace Ofelia Esther Wilhelm, como les decíamos, que eso ocasiona el casamiento de Néstor y Cristina. Esto es muy importante y van a ver que hay otras alineaciones con el 9 y todo lo demás. No es juguete, es medio fuerte. Algunas cosas de los Kirchner solamente se van a alinear con todo esto, de manera fantástica. Fíjense, va a estar alineadas cosas del futuro en la realidad de su hijo de Máximo, van a estar alineadas con esto, con el casamiento de sus padres también. Fíjense, increíblemente, y todo de manera sincrónica. Esto es muy importante en general. Estamos refiriendo siempre aquí a la madre de Cristina, como vamos a referir al padre de Néstor más adelante. Fíjense qué importante es todo esto. Como decíamos antes, hacen el amor, engendran a su hijo el mismo día del casamiento y engendran a Máximo, que nace el 16 de febrero. No, doble de su madre y por nombre doble de su padre. Y se pueden dar cuenta todos aquellos que los conocen y los pueden ver y se pueden dar cuenta que además de la diferencia de sexo hay similitudes en muchas cosas y en formas de ser, ni que hablar políticamente y todo lo demás. Muy bien, cosa que no vamos a trabajar ni a jugar de ninguna manera aquí, porque no es importante. Recibimos mensajes a su vez de muchos de ustedes. Podemos oír, qué barbaridad, dicen algunos. Consulté a través de biodescodificación del doble cuántico de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Exactamente, es esto, pero hay que entender que es de otra manera. Jean-Pierre no sabe bien dónde está y él lo ve físicamente de manera perfecta. Pero aquí tienen la forma de hacer los cálculos y darse cuenta usted dónde está su doble cuántico. Esto es maravilloso. Ustedes se pueden dar cuenta del potencial de su vida, de dónde vienen los problemas, pero todos los potenciales que tienen ustedes mismos en su alma. Esto es poderosísimo. Muy bien. Continuamos entonces, amigos. Aquí hay, posteriormente, los Kirchner engendran a una doble perfecta de la hermana de Néstor, María Cristina, que nació el día 15 de julio. Fíjense, el 15 de julio de 1961. Ellos hacen esta réplica, adelantan unos días, hay una diferencia de unos días, unos 8 o 9 días de diferencia, y su hija Florencia nace el día 6 de julio de 1990. Y aquí tienen una doble también, y van a ver cómo ella después se preocupa de volver a engendrar dobles de la familia, como siempre sucede de manera perfecta. Como siempre sucede, las alineaciones son totales. Los Kirchner se casan en 1975. Miren, y en el 2015, exactamente a los 40 años, miren lo que les digo, y a 9 meses del casamiento de los Kirchner en mayo, el 9 de agosto, fíjense, Máximo Kirchner participa por primera vez en las elecciones primarias, donde encabeza una lista de precandidatos a diputado para la diputación.
Fíjense, esto está perfectamente alineado a los 40 años de aquel 9 del casamiento. Las mujeres lo tienen absolutamente claro. Todo lo trascendente en la vida ocurre a los 9 meses, se engendra en 9 meses. Y Máximo Kirchner participa el 9 de agosto de 2015 en las elecciones primarias, encabezando la lista de diputado el 9 de agosto de 2015, que en la realidad, si hiciéramos el caso así, el 9 de agosto sería la fecha de concepción del 9 de mayo, el casamiento de sus padres, pero eso está separado por 40 años exactos. Muy bien, lo van a ver próximamente, como les digo, esta coordinación de los 9 meses lo van a ver perfectamente ese mismo día. Máximo participa por primera vez en política en primarias y se van a dar cuenta que esto vuelve a suceder una y otra vez, alineado con una y otra cosa de manera sorprendente, como siempre sucede. Algunos de ustedes están viendo este video en directo, como decíamos, y obviamente no disponen ahora de las fichas, y las imágenes van a ser adicionadas después para que ustedes las vean con total claridad, las planillas, para que comprendan en profundidad. Va a ser agregado y se va a volver a subir al canal con las planillas para que lo puedan ver con todas las imágenes explicativas al respecto. Pero siguiendo para adelante, miren lo que sucede. Esto es muy interesante. El 10 de diciembre del 2007, Néstor Carlos Kirchner es elegido presidente. Esto es fabuloso, porque miren cómo es. Está alineado, es la concepción de su padre. Siempre hay una diferencia de 8 días y es la concepción de su padre, como siempre ocurre. Siempre hay concepciones importantes y la diferencia es de una semana, como también muchas veces ocurre con la muerte. Pero Néstor es elegido presidente el 10 de diciembre del 2007, ¿verdad? El día de concepción de su padre. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 18 nace Néstor Carlos Kirchner, padre, en 1917. El doble perfecto de Néstor, 90 años antes, exacto, de la victoria de su hijo. ¿Se van dando cuenta cómo es esto? Que se da en la fecha de concepción de su padre. Miren qué impresionante. De la misma manera, la foto más emblemática que se han sacado jamás los Kirchner, en la realidad, que es una foto obtenida en la Plaza de Mayo en el año 2008, fíjense, fue obtenida exactamente el 18 de junio de 2008. Miren, esa foto está alineada exactamente 90 años, también más 9 meses del nacimiento de su padre, Néstor Carlos Kirchner. El emblema, la foto de campaña que han usado los Kirchner toda la vida. La vamos a poner en el video un minuto después para que la puedan ver. Un abrazo espectacular con toda la Plaza de Mayo detrás, ¿verdad? Esa foto es obtenida exactamente en un aniversario más 9 meses del nacimiento de su padre. Es obtenida exactamente a los 90 años y 9 meses del nacimiento de su padre, Néstor Carlos Kirchner I, para que si alguien piensa que hay casualidades, que me las empiece a explicar. Muy bien, queridos amigos, aquí, bueno, tienen la foto, la vamos a incluir para la referencia.
Pero y continuando entonces con toda esta historia para adelante, nos podemos encontrar con algo más importante que sucede de formas increíbles. Fíjense, se viene la muerte de Néstor Kirchner en la línea del tiempo. Néstor Kirchner muere el 27 de octubre de 2010. Fíjense, muere alineado con la concepción de su hermana mayor, Alicia Margarita. La muerte siempre se da de esta misma manera, alineada con hitos, con cosas importantes y complicadas en mi vida, con una semana de diferencia. Fíjense de lo que estamos hablando. Miren cómo es. Podríamos decir que si concebimos a alguien obviando esa semana de diferencia, el día de la muerte de Néstor, menos esos 8 o 9 días de diferencia, 7, 8 días, sucede, y contáramos 9 meses desde ahí, desde el 20 de octubre, 19 de octubre, en adelante tendríamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio 18, miren, el nacimiento, la fecha de nacimiento de su hermana mayor y primogénita Alicia Margarita, su hermana mayor, la primogénita de la familia Kirchner. Esto habla tal vez de la relación que había entre Néstor y su hermana. Néstor muere alineado con la fecha de la concepción de su hermana mayor, Alicia Margarita, que tal vez no fue de lo mejor de su vida, tal vez no fue fabulosa para Néstor, y Néstor vive complicado, pero muere a los 64 años clavados de aquello. Fíjense lo que digo. ¿Se acuerdan ustedes de las memorias de la computación, de la informática? 64K. Fíjense, 64, 128K también, 64 y 128, los múltiplos obviamente siempre están presentes. El 64 tiene que ver con los hexagramas y es muy poderoso, es un número muy fuerte, muy importante en la creación, es un múltiplo especial. Y Néstor muere aquí a los 64 años de aquello. Los múltiplos de los 64, las memorias también eran de 64 y de los múltiplos. Los hexagramas del I Ching también se manejan por esto, fíjense, se maneja de la misma manera y se manejan en base 64. Pero esto es muy interesante. Allí muere Néstor y van a ver que también hay creaciones en base a la muerte del propio Néstor Kirchner. Los aniversarios son fuertes y obviamente algo tuvo que ver la muerte de Néstor con la concepción de su hermana mayor, Alicia Margarita, que nace a los 9 meses de la muerte de Néstor, pero mucho antes. Muy bien, antes que Néstor. Muy bien, continuamos entonces en la línea del tiempo. Siempre nuestras muertes tienen alineamiento. Yo estoy haciendo un libro sobre la muerte que explica todas estas sincronicidades con eventos poderosos en nuestra vida que fueron gravitantes y nos condicionaron de alguna manera. Muy bien, y pasamos a la siguiente imagen, y esto lo estamos diciendo porque van a ser puestas, para ver algunas otras uniones. Fíjense cómo se hacen los siguientes dobles de la familia K, aquellos que van a estar extremadamente cargados con todo lo que la familia K tiene de carga y trae de su vida. Fíjense qué tipo de carga va a tener esto en general, y no estamos efectuando juicios de valor de ningún tipo, que ustedes lo pueden hacer y darse cuenta qué es lo que sucede. Es verdad, y Laura está diciendo
Qué importante todo esto. ¿Siempre lo hacemos así, Jorge? Sí, siempre lo hacemos así. Todos. No hay excepción. Muy bien. Sigamos para adelante. Fíjense, otra vez, el 15 de julio de 2013 nace Néstor Iván, el nieto de Néstor Kirchner, y nos damos cuenta de manera perfecta de quién es doble este niño. Este niño es doble perfecto de la otra hermana de Néstor, María Cristina, que es del 15 de julio de 1961. Néstor Iván nace el 15 de julio de 2013, muchísimos años después, pero además de ser doble de la tía, le ponen el nombre Néstor Iván y obviamente él también es doble de su abuelo, Néstor Iván Kirchner, del 15 de julio de 2013, el mismo día que su tía paterna, María Cristina, de 1961, pero 52 años después. Muy bien, a continuación, como lo mostramos en las imágenes y lo van a ver ustedes con flechas azules que van a tener a la derecha, nace en el año 2015 la nieta de Néstor, fíjense, Elena. Elena nace el 23 de agosto de 2015. Miren, es doble perfecta de su abuela, María, de 1920, que nace el 22 de agosto de 1920. Y aquí, en honor a ella, nace la nieta, ¿verdad? La bisnieta nieta de Néstor, bisnieta de María, que solo unas horas después que su abuela nace el 23 de agosto del 2015. Fíjense, 95 años después, hija de Florencia K. y de Camilo Vaca. Ahora, fíjense, aquí van a ver también adelante, arriba, a la izquierda, en la ficha en su momento, Camilo Vaca es del 31 de enero de 1985. Fíjense, 31 de enero es doble por muerte del padre de Néstor Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner I, que muere el 1 de febrero de 1981. Y Florencia acá compra a alguien igual, un doble de su abuelo, ¿verdad? Y compra a Camilo Vaca, que es del 31 de enero. Tiene un día de diferencia con la muerte de su abuelo, que falleció en 1981, 4 años antes del nacimiento de Camilo Vaca. Muy bien. Esto es muy importante. Y aquí siguen de esta manera. Dice, wow, dice Pedro Jiménez desde Puerto Rico. Y aquí ven cómo compramos dobles simbólicos también de personajes importantes en mi propia familia. El padre de mi padre, ¿verdad? O sea, es realmente alguien importante. El origen de esta historia, Néstor Carlos Kirchner primero. Y ya van a ver cuántas cosas hay después alineadas con esto, que es impresionante. Fíjense, compramos parejas. Florencia es doble de su tía María Cristina Kirchner y compra por pareja a un doble de su abuelo y padre, ¿verdad? Está bien, porque también es como su hermano, ¿está bien? Tengámoslo claro, padre y hermano, ella es doble de su tía también. Esto es muy importante. Mientras a continuación miren lo que pasa. En la línea del tiempo, a continuación, la siguiente nieta de Néstor Kirchner, fíjense, Emilia, nace el 21 de octubre del 2016.
hija de Máximo Kirchner, nace el 21 de octubre del 2016. Fíjense lo que les digo, pero nace adelantada una semana, casi una semana, como siempre pasa, porque nace por cesárea programada. Fíjense, cuando se programa una cesárea, debe nacer una semana después, pero se programa para una semana antes del nacimiento natural. El nacimiento natural de Emilia era exactamente el día de la muerte de su abuelo, el 27 de octubre de el 2010 muere Néstor Kirchner y Emilia nace el 21 de octubre por cesárea programada una semana antes que la fecha de la muerte de su abuelo, exactamente, y es doble de su abuelo. Perfecta. Veremos muchos años más adelante si sigue con la política. Pero fíjense, si esto tratáramos de hacerlo a conciencia, calculando obviamente con un calendario, sería absolutamente imposible alinear a nuestros hijos con nacimientos y con muertes de todo. Lo importante aquí es que ustedes lo van a poder analizar más adelante en sus propias vidas y pueden encontrar nuestro libro El secreto de la inmortalidad en videos también. Hay una serie de videos que les explican cómo hacerlo a la perfección. También pueden comprar nuestro libro que lo hemos puesto al mínimo precio en Amazon, El secreto de la inmortalidad, para que ustedes puedan entender esto y puedan calcularlo en su familia a la perfección y empezar a comprender todo lo que involucra mi vida y por qué lo involucra. Muy bien, aquí nacen dobles, como les decíamos, que cargarán con los conflictos de sus padres y sus abuelos, como siempre sucede, hasta que los resuelvan. En la siguiente imagen, ustedes van a poder ver otra alineación importantísima. No es poca cosa. Fíjense lo que pasa. Miren, Máximo Kirchner, en la realidad, Máximo Carlos Kirchner, nace el 16 de febrero de 1977. Fíjense, exactamente 40 años y más 9 meses después, ese mismo día, todo se concibe en 9 meses, como nosotros les decimos para la mente subconsciente y consciente en muchos aspectos, exactamente 40 años después y 9 meses, ese mismo día, ¿verdad? 9 meses después, el 16 de febrero, más 9 meses, el 16 de noviembre, 40 años después, en 2017, habiendo nacido en 1977, Máximo Kirchner se encuentra con su hermana declarando por la causa Otesur en Comodoro Pi. A los 40 años y 9 meses clavados, él está declarando por la causa Otesur en los juzgados de Comodoro Pi. Y los que crean en casualidades, vuelvan a decirme cómo es esto. 40 años después de su nacimiento, más 9 meses, está involucrado en una causa penal judicial compleja, los dos hermanos, y declaran 13, 15, 16 de noviembre en Comodoro Pi. Y como ya dijimos, no vamos a hacer juicios de política y de todas estas historias porque no nos corresponde. Solo estamos haciéndoles un análisis de la cuántica y los dobles para que se comprenda cómo se crea en la vida miles de cosas importantes, siempre en base a fechas importantes y a fechas trascendentes en la propia vida. Y dice Laura Elena Aguayo, hola, es muy interesante y nuevo para mí. Gracias, Laura Elena. Esto está muy bien que lo vayas comprendiendo porque vas a comprender grandes dilemas de tu vida. Vas a comprender quién sos, quién son todos quienes te rodean y vas a comprender el fondo de esa historia. Muy bien.
Así que también les decimos que a quienes están cerca, en Maldonado, en Punta del Este, ¿verdad? En Uruguay, en realidad pueden comunicarse también por WhatsApp y pedir uno de nuestros libros, que se los van a dejar absolutamente al costo, lo pueden pasar a buscar en el momento que quieran para no encarecerles, y van a poder estudiar esto de manera perfecta. Muy bien, seguimos con estas alineaciones para que entiendan a la perfección los dobles. En las imágenes que vamos a poner los van a ver a la perfección. Algunos siguen la carrera política, como decíamos, tal vez Néstor Iván siga la carrera política, o si tienen muchos dilemas, miren lo que le voy a decir, su abuelo y su padre, tal vez entienda y eso ya esté superado y lo último que haga en su vida es la política. Pero en muchos casos, por lo menos el primer doble sí se dedica a la política, como ya ocurrió con su padre, que sigue perfectamente la carrera de su padre y de su madre. Pero miren lo que sucede en nuestro subconsciente, que identifica que son dobles perfectos de sus progenitores. El nuestro identifica en ellos y los carga con la imagen que yo tengo de sus abuelos o de sus padres, lo que hayan sido sus dobles anteriores, pero los carga con esa imagen. En Uruguay también pasa eso. Aquí tenemos un candidato a la presidencia, Lacalle, hijo de Luis Alberto Lacalle, expresidente uruguayo, ¿verdad? Pero todos, miren, el subconsciente identifica para aquellos que amaron a su padre, volverán a amar a su hijo y lo votarán con todo amor nuevamente. Pero aquellos quienes odiaron a su padre o desvalorizaron a su padre no van a votar a su hijo, no importa los cambios que exhiba, porque lo van a sentir igual a su padre de alguna manera y va a tener toda la carga de su padre. Ahora, fíjense, de la misma manera que la tendría Máximo o Néstor Iván, sin lugar a dudas, por ser dobles de su padre o de su abuelo, respectivamente. Muy bien, pero miren esto que es impresionante. Miren, también todo está ordenado, todo está alineado, coordinado numerológicamente, numéricamente, en fechas y absolutamente todo. Miren esta fecha para empezar a culminar. Fíjense, miren, ahora, pocos días antes de hacer este video, no lo podíamos creer. Miren lo que sucede. Cristina Kirchner es procesada. Fíjense, Cristina es procesada el 18 de septiembre de 2018. ¿De qué estamos hablando? Fíjense, sí, en el aniversario, y lo van a ver aquí, del aniversario del nacimiento de su suegro, Néstor Carlos Kirchner, del 18 de septiembre de 1917, a los 101 años de su nacimiento, ese mismo día, Cristina Kirchner es procesada. Son estas coordinaciones impresionantes que hace el universo, que hace la conciencia colectiva, de alguna manera. Fíjense, y nosotros lo podemos ver, si nosotros lo podemos analizar, lo podemos ver de manera perfecta. Por algo, Cristina Kirchner es procesada el 18 de septiembre de 2018, el día del 101 aniversario del nacimiento de su suegro, doble de su esposo, Néstor Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, primero. Obviamente en esta familia, con toda la trama política, va a seguir con sus alineaciones y dobles y cuántica perfecta, como siempre sucede. Pero nosotros, ya habiendo transcurrido mucho más de 33 minutos de esta audición, vamos a dejarla por aquí, esperando que les permita comprender mucho más de cómo es la cuántica en nuestras familias.
Y ahí le decimos a todos, a Pedro, cómo es la coordinación numerológica, astrológica, en materia de fechas y de absolutamente todo y perfecta total que tenemos en todas las familias siempre. Y es así que le decimos a Edith, a Laura, a Luisa, a Mónica, a Emma, a absolutamente todos, ¿verdad? Que lo empiecen a comprender. Porque esto es lo que determina absolutamente todo. Miren, los dilemas y los grandes problemas, como también nuestras profundas potencialidades, lo determina esto. Y también nuestras enfermedades. Determina absolutamente todo. Lo mismo le decimos a Edith, a Cecilia, a todo el mundo para que lo entienda a la perfección. Y el día de mañana, esto es lo que da el origen a la sanación cuántica que nosotros hacemos, es entender por qué yo estoy inmerso en estos dilemas, como podría haberlos, por ejemplo, más adelante con Emilia, si ella se da cuenta que ella nace subconscientemente, exactamente igual que nació de acuerdo a la muerte de su, obviamente, abuelo. Esto no es juguete, también murió alineada con su abuelo y con su tío, con su tía, de la cual muere alineado su abuelo. Entonces puede traer problemas muy serios en la vida. Entonces, miren, queridos amigos, lo dejamos esperando que esto les haya permitido comprender un poco más de la cuántica familiar y dónde está tu doble cuántico y el de todos los demás. El 96% de nuestros dilemas en la vida, pero también de nuestro inmenso poder, viene de allí. Así que, como les dijimos, vamos a editar este video que lo hicimos en manera directa. Ahora, en una conexión directa, va a ser editado, se le van a agregar las imágenes y las fichas para que lo puedan ver con mayor claridad, cosa que podrán hacer seguramente mañana desde primera hora de la mañana. Queridos amigos, les agradecemos a todos por haber participado de esta hermosa manera con nosotros y les enviamos como siempre un poderoso saludo que significa y tiene que ver con eso. Miren lo que es mi yo, pero cuando se dice en estos saludos, tanto en el del Ho'oponopono como en todos los saludos en la tierra poderosos, es mi divinidad y todo mi yo con todos mis dobles, hace una reverencia ante tu divinidad con todos tus dobles y todo tu poder. Namaste.